Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay que saberlo aquí por Conexión Abierta, esta radio que ganó el primer Martín Fierro como nativa digital, una radio nueva que se ve y se escucha, digo, que rompe la tradición del formato de la radiodifusión clásica, pero que aporta la imagen, que aporta la pantalla, que nos permite encontrarnos, como diríamos, cara a cara, aunque no es tal, porque la imagen no es exactamente nosotros, aunque se parece bastante. Y por supuesto, con todo un equipo que respalda cada una de las emisiones de estos programas, que intentan además aportarte desde otro lugar. La radio tiene ese motivo de celebración sobre la reflexión, sobre el pensamiento. Este ciclo intenta buscar eso a partir de entrevistas con personalidades, con figuras públicas y que tienen un rol fundamental en nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar con Fernando Ruiz, ya está conectado, lo veo ahí en la otra pantalla. Fernando Ruiz es un joven periodista, investigador y escritor, y digo joven porque está en plena labor como presidente de FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino. Diríamos hoy que es el organismo más plural y más representativo del periodismo, del ejercicio profesional periodístico en la Argentina, así como ADEPA representa los medios de prensa. Pero escribió, por ejemplo, dos libros muy interesantes sobre los que vamos a hablar, Cazadores de Noticias y Guerras Mediáticas. Él dedica parte de su carrera a lo académico allí en la Universidad Austral, y es buenísimo porque tiene un lujo que algunos no nos podemos dar, y es esto de vivir de la investigación académica. Investigación académica que aborda especialmente el trabajo de los periodistas. Y para eso dedica algunos años a investigar y a escribir libros que aportan y mucho y que van a quedar como un registro del tiempo actual. Así que para conversar del presente y del futuro, incluso de los medios y de nuestra profesión, lo tenemos. Fernando, gracias por este contacto. Gracias a vos, Che. Un placer estar acá en el programa. Bueno, muchas gracias. Fernando, contanos primero qué ves de lo que está pasando. Viste que es tan vertiginoso todo. Estamos por momentos intentando surfear la ola, en medio de incluso guerras mediáticas, guerras de intereses. Atravesó por la política, por la pandemia, la posmodernidad y el caos. ¿Qué estás viendo de la actividad de los comunicadores y de los periodistas, en primer lugar en la Argentina, entre nosotros, por supuesto? O se han cruzado, como vos conocés perfectamente, muchas tormentas, ¿no? Que ya venían previamente y con mucha fuerza, la tormenta política, ¿no? O sea, desde la primera década del siglo ingresamos en un nuevo ciclo de guerras mediáticas, como ha habido varios en la historia argentina,
Y ese ciclo de guerras mediáticas también fue acompañado por un tsunami sobre la economía de los medios. Y entonces no solo había una crisis política, sino también una crisis económica. Y por supuesto también genera esto una crisis profesional, ¿no? Va cambiando el periodismo y no queda claro cuáles son las competencias que un periodista tiene que tener. Frente a eso llegó la pandemia. O sea, ya teníamos 3 crisis amontonadas y nos llega la pandemia, que no hace más que agravar las crisis, ¿no? Todos los lugares comunes sobre la pandemia deben ser ciertos, ¿no? También te agrava las crisis y también te acelera los cambios, pero en ese aceleramiento de los cambios hay muchos medios y muchos periodistas que les cuesta mucho más el proceso de adaptación. Por lo tanto, desde FOPEA tenemos que tratar de ayudar, de sostener en todas las dimensiones. La dimensión profesional, la dimensión política, en el sentido de proteger a los periodistas, que son muy atacados, especialmente aquellos periodistas que más investigan. Es decir, de alguna forma, aquellos periodistas que están en la vanguardia de la profesión son los más atacados por la política. Y también tenemos que dar herramientas en el campo profesional, ¿no? En el campo económico, en el campo profesional y en el campo político, en los 3. Por lo tanto, nos está sobrando trabajo. Es interesante, es un plano complejo, pero que lo definiste muy bien. Y a su vez, la segmentación tanto de los públicos como de los medios, de la industria en general, y ha afectado también a la economía en medio de una Argentina que se degrada, con más cantidad de pobres, con desempleo. ¿Cuál es la primera recomendación? Mira, arranco por lo que debería ser lo último, pero me parece importante en esta ida y vuelta, en el análisis que vos hacés como presidente de esta organización, ¿qué es lo primero que los periodistas deberían tener en cuenta para readaptarse, para no perder el tren, para poder estar, para poder ejercitar esto que es una pasión, un oficio, que es una vida, digamos, como vocación que nos impulsa a hacer lo que hacemos y que amamos? Lo primero para mí es la construcción o reconstrucción del vínculo con la audiencia, con la gente. Eso es el foco, ese es el ancla. A partir de ahí hay que navegar el resto de las tormentas, pero esa es la clave principal, es decir, cómo se construye el vínculo, cómo se reconstruye, porque en muchos casos el vínculo ha sido afectado, ya sea por razones propias y merecidas, o simplemente porque se ha instalado un discurso muy destructivo sobre el periodismo y eso ha tenido impacto en mucha gente. Y por lo tanto, mucha gente ha perdido relación con el periodismo profesional. Así que para mí ese es el ancla, yo diría, la prioridad principal de un periodista y de un medio. Cómo reforzar el vínculo con la audiencia. Todo lo demás para mí está subordinado a eso. Esto que llamamos contrato de lectura, empatía, digamos, identificación, esta mediación que en algún momento, y que hoy también tiene el periodismo entre, por ejemplo, informaciones complejas del mundo científico, del mundo del derecho, que tienen que ser traducidas, entre comillas, perdón, pero se me ocurre esa palabra, para que el público mayoritario pueda entender, digamos, por ejemplo, cómo protegerse en la pandemia o qué medidas tomar, qué decisiones el gobierno está diciendo. Ahora, esas competencias que el periodista tiene que tener, ¿cómo es la mejor manera de acercarse a la gente para vos? ¿Es estando atento a lo que la ciudadanía demanda, promover una calidad en la que podamos elevar el nivel en cada una de las exposiciones, sea en un portal, en un diario gráfico, en un medio gráfico, radial, televisivo? En el medio, digo, el bombardeo de las redes, de las fake news. Perdóname, para concluirte y que me respondas todo. Lo que pasó el otro día con la muerte de Cacho Castaña habla de una fragilidad de un sistema en donde todos los medios publicaron una fake, salvo algunos, no sé si La Nación creo que no lo replicó, pero hubo una publicación que parece que muestra la fragilidad del sistema. Exactamente, se demostró
la vulnerabilidad del sistema. Y fíjate cómo frente a eso fueron muy pocos los medios que pidieron disculpas de alguna forma. Nosotros en la Argentina, los medios no tienen un sistema, la mayoría de los medios, pequeños, grandes y medianos, no tienen un sistema de corrección de errores, donde están contándole, como hacen otros medios del mundo, las cosas que naturalmente se equivocan, que forma parte, o sea, el error en el periodismo es inevitable, porque el periodismo está contando lo que está ocurriendo ahora, y lo cuenta a partir de fuentes interesadas. Por lo tanto, es imposible que haya periodismo sin error. Lo que tiene que haber es un sistema de corrección de errores público en el cual permanentemente se está aclarando qué es cierto y qué no, y lo que se ha dicho con error hay que corregirlo. Eso es lo que va construyendo la confianza, porque uno no puede explicar nada, no puede traducir nada si no creen en uno. Claro, claro, fundamental, ¿no? Fundamental ese aspecto. Y te decía, ¿qué ves y qué se puede mejorar en cuanto a la calidad del periodismo? Que entiendo que en la Argentina ha bajado su credibilidad. No sé, esos análisis lo hacen ustedes, entre otros. ¿Cómo está la credibilidad del oficio en relación a otras disciplinas? Estamos en un nivel muy bajo, históricamente bajo, Hugo, y hay toda una cantidad de razones importantes. O sea, las redacciones también se están reduciendo, hay una lógica instalada de producción de una enorme cantidad de noticias por cada periodista, y entonces eso genera menor capacidad de dedicarse. Vos en tus propios programas seguramente hasta sentís que tenés menos tiempo que antes, muchas veces lo que tenías en otros años para trabajar las mismas notas. Totalmente. Entonces hay una aceleración y una reducción del tiempo en el cual, en la medida que uno no le pone foco a los temas, hay menos calidad. En gran medida, el periodismo asociado con la calidad es un periodismo que le pone foco. Si no hay posibilidad de ponerle foco a los temas, la calidad es más vidriosa, ¿no? Más difícil de conseguir. Entonces, por eso te digo que las crisis se superponen, porque la crisis económica sobre los medios impacta mucho sobre todo lo demás. No es solo la voluntad de los periodistas de hacer mejor o peor trabajo, es la posibilidad, porque ya la posibilidad de tener un buen financiamiento se ha reducido mucho, ¿no? Por eso nosotros también desde FOPEA tenemos que pensar propuestas económicas. Uh-huh. Contame qué están haciendo en ese sentido en otros campos del monitoreo sobre hechos de violencia, sobre otras cuestiones que ustedes siguen de cerca. ¿Qué están viendo del panorama actual de la Argentina? Mira, nosotros estamos viendo desde el sistema de libertad de expresión que han crecido las agresiones en redes sociales que se integran con abogados del poder y con medios militantes que intentan destruir la reputación de periodistas de investigación en distintas provincias y a nivel nacional. Es decir, se organizan campañas donde forman parte referentes políticos, abogados del poder, que suelen ser abogados contratados por personas poderosas que han sido acusadas de corrupción, pero esos abogados realizan declaraciones públicas, supuestamente ejerciendo el derecho a la defensa de sus defendidos, pero en realidad intimidando a los periodistas que han investigado y que han hecho las denuncias, y esas denuncias que hacen esos abogados del poder son difundidas por las redes sociales y son difundidos por medios militantes que tienen muy pocos y muy bajos estándares, si tienen alguno profesional, y entonces lo que se termina haciendo es una campaña de descrédito de periodistas muy importantes que han hecho investigaciones relevantes, ¿no? Y esto lo vemos a nivel nacional, pero lo vemos también en provincias, lo vemos en Río Negro, lo vemos en Tucumán, lo vemos en Santa Fe, lo vemos en Entre Ríos, donde periodistas muy importantes de investigación, desde los medios militantes, desde las redes,
se toman las declaraciones de referentes políticos y de abogados del poder para destruir su reputación, ¿no? Y eso nos preocupa mucho porque eso intimida a todos y hace que haya cada vez menos periodistas de investigación en la Argentina, como sabemos. Bueno, recuerdo porque este año, perdón la autorreferencia, no, es inevitable en relación a su propia experiencia. Este año cumplo 30 años de carrera y 20 de haber comenzado, sobre todo en las grandes ligas. En el 2000 tuve acercamientos con un gran equipo, Grupo Clarín, y con el programa Punto Doc, cabeza. Ese tipo de programas no existe más. Por supuesto existe PPT todavía, que vuelve a la nata, o la cornisa con el laburo Luis Majul, que intentamos también hacer investigaciones. Pero esos programas dedicados solo a las investigaciones, con informes de mucho tiempo de trabajo, de producción, investigación, no existen más. Y esto lo voy a decir cierto. Y a la vez, por relato a la baja del presupuesto, porque había que afrontar juicios que te inician los factores que se dicen damnificados en materia civil, aunque son acusados de causa de corrupción en materia penal, pero eso tiene costos judiciales. Se suma la criminalización del periodismo, lo de Daniel Santoro, la mención de otros periodistas como Cabo, que se lo acusa el hombre que investigó la causa Cuaderno de Corrupción, y se mete al periodismo en delitos si eso pudiera ser verificable efectivamente cuando no están las pruebas, ¿no? Se lo trata de espía, se lo trata de extorsionadores, y eso también manda un mensaje muy peligroso a la sociedad. Todas esas difamaciones, una máquina de escándalo para difundir esas difamaciones, que son las redes sociales y sobre todo los medios militantes. Y son medios que no tienen ningún respeto por los colegas, al contrario, sino que intentan de alguna forma despedazar su reputación en público. Y eso tiene un mensaje aleccionador que busca que otros periodistas no se metan en la investigación, o incluso que el poder construido con adalides que son voceros de las acciones del gobierno puede evitar un periodismo que puede investigarlo. Vos sabés muy bien, se busca destruir la reputación del denunciante, a veces incluso también sirve para que testigos de las causas se caigan de las causas, es decir, no estén dispuestos a testificar. Hay toda una variante de efectos, pero el efecto fundamental es intentar, o el intento que se quiere hacer es del denunciante. Entonces, un periodista que tiene su prestigio, que sabe que es su principal capital, esas denuncias intentan vaciar ese capital simbólico que tiene el periodista para hablar y ser escuchado, ¿no? El gran poder en la sociedad moderna es el poder de ser escuchado y creído. Cuando a un periodista le diluyen ese poder, le afectan, le hacen su capacidad de influencia, ¿no? Y por supuesto ganan los corruptos. Esto ha pasado siempre, no es nuevo que una persona denunciada por corrupción salga a denunciar que el denunciante es también un criminal. Lo novedoso es que ahora hay una maquinaria de amplificación muy fuerte, muy fuerte. Esta llamada democratización de quienes producen también información, los ciudadanos muchos hechos muy valorables, también detrás de ellos se escondan los trolls y algunos mecanismos para hackear el prestigio de los periodistas. ¿Vos hablás eso en guerras mediáticas? ¿Abordás? ¿Hablas eso en guerras mediáticas? Sí, claro, pero más que los trolls son los que vienen después, pero lo fundamental son
son los medios militantes, ¿no? Que son voces muy autorizadas, que tienen una presencia fuerte en esas provincias o a nivel nacional, y entonces toman esas difamaciones y las amplifican, las expanden, ¿no? Y después los trolls van y por supuesto producen lo que producen. Pero esta idea de que tenemos en nuestro sistema de medios casi partido en dos a nivel nacional, es un sistema que de alguna forma amplifica la destrucción de la reputación de los periodistas profesionales. Cada siglo tuvo características de un periodismo, siglo XVII con las gacetas, XVIII con los periódicos, las innovaciones tecnológicas con la fotografía, el cine, el telégrafo, el teléfono, bueno, y lo que fue el siglo XX con la televisión ¿qué ves de este periodismo que ha mutado del Belgrano Mariano Moreno de aquel de la Gaceta de Buenos Aires a este? ¿Qué podés ver si hay analogías entre ellos o hay puras diferencias? En tu pregunta fue la pregunta que llevó a mi último libro, ¿no? Que es la descripción de un día en la vida de un periodista en distintos momentos de la historia de Argentina. Desde Cazadores de Noticias. Claro, desde la primera... Desde el comienzo de la vida, ¿no? Y la verdad que me encontré con un montón de similitudes, ¿no? Un montón de similitudes. Para empezar, tanto Mariano Moreno como vos ahora tenían la misma sensación de urgencia, de que las noticias iban a una velocidad increíble y que ustedes no alcanzaban a poder informar y no les alcanzaba el día y el tiempo para poder informar lo que querían informar, ¿no? A pesar de lo pequeño que podemos ver lo que era la sociedad porteña en 1810, 1815. Eso claramente son similitudes, ¿no? Después, en cuanto a las diferencias, ahí la posibilidad de que los periodistas puedan acompañar el paso del tiempo a la misma velocidad del tiempo ha sido el gran avance. Porque la información no se detiene. Pero antes los periodistas no podían acompañar la información a su misma velocidad. Recién a partir del entorno digital, vos podés como periodista acompañar la información e ir actualizándola a medida que pasa. Hasta entonces vos escribías tu diario, hacías tu programa de radio hasta el día siguiente, o tu programa de televisión, ¿no? Entonces, recién ahora el periodismo va a la velocidad de la información. Eso es muy, muy importante, es uno de los cambios fundamentales. Pero la verdad que, como siempre pasa cuando uno hace análisis históricos, siempre hay menos cambios de lo que parece que hay. ¿Por qué eso, por ejemplo? Porque son cambios, los cambios son más accidentales que esenciales. O sea, los cambios son más de las cosas menos importantes. Lo importante es siempre se mantiene más inalterable, es más difícil de cambiar. Aquel cronista que busca la información original, claro, con cierto impacto, de investigación que revele algún aspecto no conocido, una buena historia, en definitiva, en aquel momento y hoy siguen teniendo un valor fundamental. Vos encontrás cronistas en 1818 en Buenos Aires que caminan por la calle, que le preguntan a las personas, que hacen notas de color, que hacen notas de investigación, que hacen crítica al poder, que hacen propaganda del poder. O sea, un poquito lo mismo de siempre. Cambian los formatos, cambian los mecanismos, pero en la esencia los cambios son mucho menos de lo que parece. Se trata solo de contar buenas historias en todo caso, ¿no? Que es casi un eje o un... Sí, claramente.
y ser creíble frente a la audiencia, o sea, construir el vínculo. Siempre ha sido construir el vínculo con una característica muy importante que hubo en la historia, saber captar la atención. O sea, no hay un periodismo de calidad en la historia si éste no sabe captar la atención. Cosa que siempre ha sido difícil. ¿Cuánto tiene que ver en la historia esa autenticidad de los próceres, también periodistas, con lo que hoy se señala en cuanto a el periodista también como sujeto y objeto de la credibilidad? ¿Me seguís? Así como en el Star System del entretenimiento norteamericano se hablaba de figuras que eran las que provocaban el consumo de películas, hoy se dice que frente a tanta información el valor de quien dice tal vez sea tan importante de lo que dice. No, eso es igual, eso ha sido siempre así. Ajá. Siempre, por ejemplo, en este libro lo que trabajamos fue la ciudad de Buenos Aires. Y siempre hubo en la ciudad de Buenos Aires los Lanata o los Magdalena o los Berbisky. Siempre ha habido distintos referentes, pero siempre ha sido muy importante, como vos dijiste en tu comentario, el quién lo dice. Interesante. Por eso, eso ha sido... De hecho, la historia del periodismo es finalmente ver quiénes son las voces que son escuchadas en el periodismo argentino. Que son efectivamente escuchadas. No, después hay un montón, como viste, hay una marginalidad enorme, pero ¿cuáles son las voces principales? Eso es lo que va cambiando. Y a veces pasa... ¿Qué ves de eso? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve dónde? ¿En la historia? ¿Qué se ve? Sí, no, y digo... Porque yo estoy pensando que, por ejemplo, la política, comparar a San Martín con un Sarmiento, con uno de nuestros dirigentes, uno ve un declive fenomenal. ¿Y en el periodismo pasa algo parecido o no tanto? Los tres primeros presidentes de la Argentina fueron tres grandes voces periodísticas: Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Durante mucho tiempo, incluso los cancilleres de la Argentina, de alguna forma, esto lo afirmo como hipótesis, ¿no? De alguna forma estaban relacionados con la prensa o con La Nación. Es decir, con los dos diarios emblemáticos de la época. Eran como, a la prensa le toca la Cancillería, ¿no? ¿Viste? Como cuando a veces decís a los líderes sindicales les toca el Ministerio de Trabajo. Bueno, durante un tiempo en la historia argentina, todo lo que fue la generación del 80 y hasta la ley Sáenz Peña, uno podía ir viendo los cancilleres como editores de medios o periodistas que habían tenido una carrera periodística, ¿no? O sea, mirá, cuando se firma el Tratado de Versalles, lo firman creo que 4 o 5 líderes europeos. 4 de esos líderes eran colaboradores del diario La Nación o de la prensa. Mirá vos. Pero colaboradores que recibían paga. Sí, sí. ¿Entendés? O sea, fíjate lo que era esa asociación. Tanto es así que cuando el editor de La Nación, el dueño de La Nación, recorre Europa en el año 1918, y se estaba conformando la Sociedad de las Naciones, que luego, como vos sabés, sería lo que unos años después sería las Naciones Unidas. Los editores del mundo, del nivel de La Nación, que en este caso era Jorge Mitre, consideraban que tenían que estar representados en la Sociedad de las Naciones, no solo las naciones, sino los medios. O sea, los editores de medios representados en la Sociedad de las Naciones. Vos podés, es muy impresionante eso.
Y una de las propuestas que llevaba en su viaje después de recorrer editor, se reunió con Hearst en los Estados Unidos, con Lord Northcliffe en Inglaterra, con los líderes franceses de la prensa. Rudolf Hearst, si no me equivoco, ¿no? Uno de los grandes magnates. Claro. Pero eran clase gobernante, ¿no? Exacto. Clase gobernante. O sea, como sigue siendo hoy, creo yo, ¿no? Pero mucho más evidente. Así que esa distinción hoy ya no, vos no encontrás en las redacciones cancilleres que escriben. O sea, escribirán colaboraciones, pero no tienen el oficio periodístico, ¿no? De hecho, el primer presidente de la República Española, que ahora se me ha escapado el nombre, era periodista en un diario de Buenos Aires. Bueno, Karl Marx, ¿no? Nada más. Era periodista, se ganaba la vida. Sí, claro. Tenía dos ingresos, Karl Marx. Lo que le pagaban los diarios de Nueva York y lo que le daba su amigo Engels. Exacto. Claro, qué interesante. La historia de los medios es fascinante porque nos permite ubicarnos en relación también a las democracias modernas. Yo siempre cuento un episodio que de las revoluciones liberales, la norteamericana es la más moderna, porque publica su constitución en un diario. Hecho que no ocurrió en las revoluciones liberales de Europa. Esa publicación le dio una accesibilidad a esa construcción de la sociedad que fue parte de lo que vivimos, un poco más moderno y con una prensa más fuerte o más independiente que la nuestra, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro amigo allí en Fopea, que bueno, estuvo en la época de Watergate y cuenta algunos detalles. Tuvo la capacidad, nunca lo olvidaré, de reconocer los errores de Washington Post cuando Estados Unidos habló de las falsas guerras químicas y la invasión en Medio Oriente. Y ese reconocimiento lo hizo en el marco de una, no sé si te acordás vos, Magdalena, entre otros. Es decir, la capacidad de reconocer. Pero sí. Pero, Hugo, es la práctica habitual. El reconocimiento de los errores, de los pequeños errores y de los grandes errores, ¿no? Aquí una vez, el diario La Opinión de Jacobo Timerman hizo, cuando Perón llegó por tercera vez al poder y se empezaba a hablar de la salud de Perón, del problema de salud de Perón, Jacobo Timerman y sus columnistas, entre los cuales estaba Mariano Grondona y Jorge Bernardo Ramos, decían que la salud de Perón era perfecta, que no había problemas y que los que hablaban de la salud de Perón eran porque querían destruir el proyecto. Que en ese momento, como vos te conocés bien, era un proyecto muy integrador el de Perón, porque intentaba, por la vía pacífica, integrar a toda la sociedad, tanto que el radicalismo con Ricardo Balbín lo apoyaba directamente. Y entonces, cuando efectivamente Perón se murió, al año siguiente, La Opinión hizo una autocrítica muy profunda, el año 1975, donde revisó las ediciones del diario y le dijo: nos hemos confundido, nos hemos equivocado, no hemos cumplido con nuestro rol, y de alguna forma pidieron disculpas por no haber sido periodistas, por no haber visto que efectivamente la salud de Perón no era buena, y no esta idea de que a veces la verdad te ataca la esperanza, la verdad te destruye la esperanza, y entonces, como desde el punto de vista periodístico, uno siempre tiene que tratar de equilibrar verdad con esperanza, ¿no? O sea, contar la verdad, pero contar con una perspectiva de esperanza. Y en ese caso, la esperanza mató la verdad. Pero ellos hicieron la autocrítica, ellos hicieron la revisación, y en el 1975 publicaron cómo se habían equivocado. Podían haber puesto todo abajo de la alfombra. Hoy por hoy, Hugo, muchos medios todavía no han hecho una autocrítica fuerte sobre su actuación en la dictadura.
de alguna forma la ha hecho muchas instituciones, pero los medios de comunicación no lo han hecho. Y eso ayuda a construir el vínculo, ¿no? Por supuesto, no se trata de autocondenarse, porque los que están hoy no son los que estaban en 1970, la mayoría, en algunos casos sí, pero sí... Pero este es el verdadero revisionismo, ¿no? Claro, o sea, eso es construcción de vínculo, como nos pasa en las relaciones personales. Vos sabés que te llevo un poquito fea, sobre todo para inspirar, sé que muchos periodistas tienen programa, por supuesto, y esto se puede viralizar, que hoy las redes permiten, a partir del on demand, que se consuma cuando uno quiere o los momentos que quiere de un programa, por ejemplo. Y cuando hace muchos años me acerqué a Fopea, una de las inquietudes que compartimos con otros era que aquí se enseñaba o se educaba para mejorar la calidad del periodismo. Entonces yo pude, mira, tengo colgado acá atrás, ahí, un par de con el diploma de la UBA, algunos otros de WordPress Institute o del Center, y algunos cursos hechos a distancia, matemática para periodismo, distintas capacitaciones. Me gusta mucho estudiar, siempre me parece interesantísimo. De hecho, estamos a irnos un poquito cuando se pueda hacer algo en la Sorbona, que tiene el suyo en castellano, en español. Y me parece que Fopea tiene esta virtud, que hoy escasea, de poder mejorar y debatir estas cosas que estamos pasando ahora, ¿no? Sobre nuestra práctica, que es esencial en una democracia. Sí, una de las funciones básicas de Fopea es convertirse en una fábrica de capacitación permanente, ¿no? Capacitar también es defender al periodismo, ¿no? O sea, mejorar la práctica profesional es defender al periodismo. Así que tratamos de capacitar en lo que son los rasgos fundamentales del periodismo, pero también en las nuevas herramientas digitales. Estamos haciendo ahora mucho relacionado con la gestión de los medios. Hoy por hoy los nuevos periodistas y muchos que no son tan nuevos realizan emprendimientos. Estamos con una propuesta económica, Hugo, que queremos que nos sirve para fortalecer el periodismo local. Estamos promoviendo que exista en los contratos públicos un mínimo porcentaje que se dedique a explicar ese contrato público en la prensa local. Entonces, imagínate en una comunidad que se va a realizar una obra pública, nosotros estamos promoviendo que en el pliego de esa obra pública se destine un porcentaje a que se explique las características de la obra, el costo, los plazos de gestión, los impactos ambientales, se publique en la prensa local y que esos fondos vayan a la prensa local, ¿no? De esa forma no puede ser, o sea, eso promueve también la transparencia activa, ¿no? Hasta ahora se promueve la transparencia pasiva. ¿Qué es la transparencia pasiva? Toda esa información se pone en un sitio de algún lugar del Estado que lo ven los interesados, sobre todo lo ven los competidores, nada más, pero no lo ve el pueblo, no lo ve la sociedad ve la prensa local. Y entonces de esa forma nosotros queremos trasladar, eso se llama transparencia pasiva, es decir, vos lo estás poniendo en un lugar supuestamente público, pero en realidad sabés que no es público, que la gente no pasa por ahí. Entonces nuestra propuesta es que esa información los contratistas lo publiquen a su costo en la prensa local, y eso generaría un financiamiento de la prensa local, porque la prensa local, te diría Hugo, que está en bancarrota. Yo ya creo que podemos declarar la quiebra. Y sin prensa local, la democracia local tiene una institución que le falta, y además el federalismo no tiene fuerza, o sea, sin prensa local,
la identidad local, la conversación local queda como subsumida por los medios de otros lugares, ¿no? Por eso le damos mucha importancia a esta propuesta económica. Y además, sin prensa local, se oculta el poder local, oculta lo que quiere, la gente no se entera y empieza un círculo vicioso de perpetuación, de reforzamiento a partir de pautas a los amigos para que militen, sean periodistas o militantes de otra naturaleza, y nos quedamos sin una herramienta de transparencia para la mejora. El periodismo nace, además de ser una herramienta de construcción política en su momento, es una herramienta para que los pueblos puedan saber de qué se trata, utilizando aquella vieja frase. Claro, y se puedan involucrar, ¿no? Para involucrarse hay que tener esta información, ¿no? O sea, la participación. Claro, la participación es muy deficiente porque la información es muy deficiente. Contanos para ir cerrando, porque entiendo que hoy hay una presentación de un libro importante. Contanos algunos datos de FOPEA, cuántos periodistas hay, cómo está más o menos distribuido en la Argentina. Hay un monitoreo de seguimiento por estos que violentan o afectan a la libertad de expresión y de prensa. Y cómo la gente se puede acercar a FOPEA. Los periodistas, y cómo la gente se puede periodismo. FOPEA está abierto a todos los periodistas que tengan vocación periodística y que quieran y que tengan la voluntad y la honestidad para desarrollar su trabajo al servicio de la comunidad. Nosotros tenemos alrededor de 600 asociados en todo el país, en todas las provincias argentinas tenemos socios. Tenemos un sistema de monitoreo de libertad de expresión, provincia por provincia, donde generamos unas alertas. Yo creo que es el sistema más para la protección de la libertad de expresión. Y después tenemos una cantidad de cursos de capacitación permanente, ¿no? Es como una facultad abierta permanente, gratuita, que no hay que becas, ser socio, ¿no?, para participar. ¿Cómo? Difunden becas y ese tipo de posibilidades. Sí, pero en nuestras actividades no hay costo, o sea, y no discriminamos si uno es socio o no es socio, sino es para todos. O sea, FOPEA es un COP que trabaja para todos los periodistas argentinos, no solo para los que son socios, ¿no? Y realizamos 2 congresos, uno en Córdoba, que lo realizamos va a ser la última semana de junio, y uno en Buenos Aires, que lo organizaremos probablemente la primera semana de noviembre. Así que ya está por cumplir 20 años FOPEA, en el 2022 cumple 20 años. Mirá vos, 20 años. Sí, yo estoy casi desde el principio, te felicito por esta gestión como presidente, los avances, los comunicados sobre distintos hechos que van ocurriendo, para ustedes una reacción inmediata. Y la verdad es que, bueno, esperamos que sean cada vez más los que se inscriban. El procedimiento es, nosotros tenemos una cantidad de preguntas, hay un código de ética, o sea, durante todo el año pasado se estuvo revisando el código de ética, incluso se invitó a expertos de otros lados y periodistas que no son socios para que dieran su opinión, y los socios tienen que cumplir con el código, se comprometen a cumplir con el código de ética. El socio tiene que tener 3 avales, que a un periodista que desarrolla su carrera no le complican nada conseguir 3 personas que sean socias ya y que estén dispuestos a avalarlo, porque a veces hay algunos que se dicen que son periodistas, pero no son periodistas, son otra cosa. Y entonces, la verdad que de alguna forma, Hugo, FOPEA funciona como un sistema de colegiación light, colegiación blanda, ¿no? Nos juntamos los profesionales para tratar de aprender, de mejorar, autocriticarnos lo más posible para mejorar la profesión. Eso es. Y tratamos de que todos aquellos que
vean la profesión de nuestra misma manera, se acerquen y se hagan socios para apoyar el crecimiento del periodismo en la Argentina. Intentando saltar la grieta, además, ¿no? En lo posible, Fernando. Además, saltar la grieta, cosa que no es fácil, porque... Se generan cada debate por momento. Unos debates muy calientitos, pero bueno, va. El periodismo no puede pretender vivir al margen del debate social, ¿no? Tratamos de poner siempre nuestro... Sí, a veces es enriquecedor y a veces es empobrecedor, como siempre pasa, pero en este caso nuestro objetivo es mirar siempre la pelota, ¿no? ¿Cuál es la pelota? Las reglas profesionales del periodismo, ¿tá? Si uno tiene claras las reglas profesionales del periodismo, es que está haciendo el máximo servicio posible a la sociedad. O sea, el periodista más democrático es el más profesional siempre. ¿Tá? Ese es el que avanza. El que es capaz de escuchar a todas las voces. Claro, ese es el más democrático. Entonces, ese es nuestro foco, ¿no? Así que yo veo que en el periodismo argentino hay mucha gente que ha decidido tomar posición muy fuerte, cosa que no está mal de por sí, pero sí, si deja de escuchar las voces de otros lados, si deja de verificar con distancia las denuncias que vienen de determinados sectores. Es decir, nunca hay que poner en suspenso la práctica periodística. Eso, de alguna forma, FOPEA intenta eso, pero es fácil decirlo y es difícil hacerlo. Me quedo con un comentario de Rowe, a propósito de vamos, porque en los premios FOPEA, el premio de investigación, hay un premio, creo que lleva el nombre de Jim Rowe, editor de The Washington Post, donde yo recuerdo ese hecho, quedó marcado que el periodista debería ser lo más, ¿cómo decirlo? Lejano de cualquier involucramiento en otro tipo de instituciones, para evitar justamente ser acusado de parcialidad, ¿no? Es casi como el juez que debería tomar distancia en cualquier tipo de cuestión que pudiera distraer el foco de la pretensión de neutralidad, la pretensión de objetividad y justamente la imparcialidad. La neutralidad no sé, pero sí la veracidad. La veracidad. Y la veracidad, la posibilidad de tener de alcanzar la máxima veracidad posible, necesariamente te obliga a recorrer todo el circuito de fuentes, aquellas que te simpatizan más y aquellas que te simpatizan menos. Porque si no, no vas a poder entender lo que estás investigando con la integralidad con la que lo necesitas. Por supuesto que a veces no depende de vos, o sea, vos lo sabés mejor que yo. Hay gente que ha decidido no hablar con el periodista porque ese periodista lo está denunciando, entonces su estrategia es no hablar, y contra eso no se puede hacer nada, ¿tá? Pero a veces no hacemos la suficiente insistencia en poder, de alguna forma, salir de lo que se dice la visión de túnel, ¿no? Esta es mi hipótesis cerrada y yo voy hacia esa conclusión. Cuando el prejuicio te domina, como puede pasarle a cualquier investigador, incluso científico, se necesita una supervisión, por eso los equipos ayudan mucho. Y en ese sentido es importante también que los gobernantes entiendan el periodismo como una función esencial para mejorar, más allá de que se interese, la democracia, es el sistema que hemos elegido el mejor de todos para la convivencia. Sin duda, Hugo. Es así. Pero los climas sociales nos influyen a todos, ¿no? Y nos sacan a veces no somos tan equilibrados como creemos que somos, y entonces tenemos que estar continuamente juzgándonos nosotros, ¿no? Autocriticándonos nosotros para poder mantener ese equilibrio, ¿no? Pero de eso se trata.
Eso es lo que la sociedad necesita. Porque además, ¿de qué sirve poder hacer periodismo si hay un montón de sectores sociales que nunca te van a escuchar porque vos no has logrado construir un vínculo con ellos, ¿no? Eso te va reduciendo como periodista, aunque no sea una culpa del periodista directamente, pero a la fuerza te va reduciendo como en tu trabajo periodístico. Totalmente. Fernando, ha sido un verdadero placer. Esta charla. Se va a repetir seguramente, así que agradecido. Hugo, te mando un abrazo grande. Hasta acá llegamos con el programa de hoy, con Tenés que Saberlo. Gracias a todo el equipo de Conexión Abierta. Nos encontramos la semana próxima, por supuesto, para acompañarte con estas entrevistas de lujo que nos permitimos aquí en este programa. Hasta la semana que viene. Buena vida. Chao. Estás escuchando Tenés que Saberlo. Conducción y producción general, Hugo Machiavelli.
auspició este programa. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.